Un niño herido encontró un caballo encadenado y algo en sus ojos heló su corazón. Pero lo que sucedió después fue aún más desconcertante y cambió todo para siempre. Suscríbete para más historias emocionantes que te dejarán sin aliento. El viento helado de la madrugada soplaba con furia, golpeando las viejas ventanas de la casa de Ramiro y llenando el pequeño cuarto con ese silbido que nunca lo dejaba dormir del todo. Apretó el suéter grueso sobre el pecho, atento a los pasos de su madre que iban y venían del otro lado de la pared. Luz siempre parecía apresurada, como si el tiempo la persiguiera, y cuando finalmente cruzaba la puerta, apenas si le dirigía una mirada. ¿Ya desayunaste?, preguntó sin esperar respuesta mientras recogía su bolso gastado de la mesa. Hoy salgo más temprano, Ramiro, no me esperes. Ramiro asintió en silencio, la cuchara suspendida sobre el tazón de mate cocido ya tibio. Su madre cerró la puerta y con ese golpe sordo que retumbaba cada mañana, él supo que tenía la casa para sí, pero nunca lograba sentir la propia. Fuera, la neblina cubría el campo, desdibujando los álamos y las siluetas de los caballos pastando lejos, casi fantasmas a esa hora. Ramiro cruzó el patio descalzo, sintiendo el rocío frío en los pies. Al otro lado del cerco, escuchó el balido distante de una oveja y el relincho inquieto de un caballo. Todo el campo vibraba con sonidos que solo él parecía escuchar. Una sombra pasó veloz entre los árboles, un zorro quizá, y Ramiro se detuvo a mirar, intentando adivinar qué otros secretos escondía la mañana. Su rutina era así: vagar por el campo, observar sin ser visto, dejarse llevar por los senderos que la hierba aplastada sugería. No era huida, pero tampoco un paseo. Al llegar al viejo corral, se encontró con la figura encorvada de don Ernesto, el capataz, que tiraba fardos al suelo y murmuraba entre dientes. Ramiro lo observó desde lejos, intentando no hacer ruido. Ernesto levantó la vista de golpe y Ramiro sintió cómo se le apretaba el estómago. «¿Qué miras, mocoso?», gruñó Ernesto, la voz ronca, el ceño fruncido. «Aquí nadie te necesita». Ramiro no respondió. Bajó la cabeza y caminó por la orilla del alambrado, siguiendo el hilo de alambre con la mano. Ernesto siguió con la mirada un momento y luego volvió a sus tareas, resoplando. Un grito rompió el aire, seco y corto, como una rama partiéndose. Era la vecina, doña Carmen, peleando con un gallo testarudo que se negaba a salir del gallinero. El gallo cacareó desafiante y doña Carmen lanzó una maldición, arrancando una sonrisa tímida a Ramiro. Fue en ese momento cuando notó la silueta de su padre al fondo, cerca del tractor viejo, hablando en voz baja con otro peón. El hombre giró un instante, lo vio, pero no lo llamó. Ramiro se quedó esperando, con la esperanza de un gesto, una palabra, pero lo único que recibió fue el ruido sordo del motor encendiéndose y el humo amargo flotando hacia el cielo. A media mañana, la soledad se instaló en la cocina como un huésped invisible. Ramiro recogió la taza de mate cocido y la enjuagó sin hacer ruido, los dedos entumidos por el agua fría. Abrió el viejo ropero buscando su cuaderno, pero lo dejó sobre la cama al escuchar un crujido afuera, cerca del granero. Sin pensarlo, salió descalzo otra vez, la curiosidad tirando fuerte. Detrás del granero encontró a Tomás, el hijo de la vecina, peleando con una cometa enredada en el cerco. «No va a volar nunca si la amarras tan fuerte», dijo Ramiro en voz baja, acercándose con cautela. Tomás le lanzó una mirada de fastidio, pero finalmente aflojó la cuerda. La cometa, azul y desgastada, subió un poco antes de enredarse de nuevo y caer al suelo. Tomás bufó, pero Ramiro recogió la cometa y la entregó con una sonrisa. «Si la dejas ir, vuelve sola», dijo, sin estar seguro de que eso fuera cierto. Tomás lo miró, dudando, pero finalmente asintió. Entre ambos lograron elevar la cometa, aunque solo por un instante. Ese breve momento de triunfo fue interrumpido por el sonido de cascos al otro lado del campo, seguido de un relincho más grave, diferente a los demás.
Ramiro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había escuchado ese tono antes, tan triste, tan humano. Por un instante, todo el campo pareció detenerse. La cometa cayó, olvidada, y Tomás corrió a casa, temeroso. Ramiro quedó solo otra vez, el eco del relincho vibrando en sus oídos. No podía saberlo, pero ese sonido marcaría el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. La brisa trajo el olor a pasto mojado y tierra removida. Ramiro cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo parecía susurrar secretos que solo él podía escuchar. El cielo se fue oscureciendo tan rápido que parecía que la tarde había decidido saltarse la cena. Las nubes, hinchadas y bajas, se arremolinaron sobre la estancia con un ruido sordo que hacía vibrar los ventanales. Ramiro estaba sentado en el alero, viendo cómo el viento agitaba los álamos, cuando la primera gota de lluvia cayó pesada sobre su rodilla. No era la lluvia fina y tranquila de otras veces, sino una que prometía arrastrarlo todo. Al principio, pensó en correr a la casa, pero la idea de esperar a solas en esa cocina fría lo inquietaba. Miró hacia el granero, hacia el corral y, más allá, a los establos viejos. La curiosidad pudo más que el miedo. Salió corriendo campo adentro, el pasto pegajoso mojando los pantalones y el barro salpicando sus tobillos. El trueno retumbó tan cerca que le zumbó el pecho. No se detuvo. Siguió avanzando hasta llegar a la zona de la estancia que los peones siempre evitaban. Ahí, los pastizales crecían altos y nadie cortaba las ortigas. El aire tenía un olor distinto, como a madera podrida y tierra mojada. Nadie iba a esa parte. Decían que era peligrosa, que los tablones del piso podían ceder. Ramiro sintió un escalofrío, pero la lluvia lo empujó a seguir. Se resguardó en el porche medio caído de una construcción vieja, escuchando el repiqueteo del agua en el techo oxidado. Adentro, la penumbra era espesa. Un rayo iluminó las vigas torcidas y por un segundo creyó ver una sombra moviéndose en el fondo. El corazón se le aceleró, tragó saliva y llamó en voz baja, aunque no esperaba respuesta. Solo el eco de su propio susurro le contestó. Se quedó quieto, envuelto en la humedad, mientras la tormenta golpeaba más fuerte. De pronto, un ruido seco, como cadenas arrastrándose, lo hizo dar un paso atrás. ¿Quién anda ahí? Su voz sonó débil, pero había algo en ese lugar que lo jalaba a seguir. La oscuridad lo invitaba y asustaba al mismo tiempo. Dio un paso, luego otro, guiado por la curiosidad. Al fondo, entre montones de heno mojado, había una figura grande. Ramiro entrecerró los ojos. Otro relámpago iluminó la escena y, por fin, lo vio. Un caballo negro, enorme, encadenado a una viga, los ojos brillando con un fulgor que no era solo reflejo de la tormenta. Ramiro contuvo el aliento. El animal lo miró fijo, sin moverse, como si lo hubiera estado esperando. La cadena era gruesa y le apretaba el cuello. El caballo respiraba fuerte y de vez en cuando soltaba un bufido que llenaba el lugar de vapor. Se veía lastimado, con barro y sangre seca pegada al lomo. Ramiro sintió una mezcla de miedo y pena. Sabía que no debía estar ahí, pero el dolor en los ojos del animal lo atrajo, igual que un imán. Quiso acercarse, pero un trueno lo asustó y se quedó quieto. Afuera, la lluvia golpeaba con furia, cortándole toda idea de escape. El caballo hizo un movimiento brusco, la cadena tintineó y Ramiro retrocedió un paso, tropezando con una tabla suelta. El ruido alertó al animal, que relinchó bajito, casi como si pidiera ayuda. Por un segundo, Ramiro sintió que no estaba solo, que alguien más los observaba desde la oscuridad. Giró, pero solo encontró sombras y el rumor de la tormenta. Una corriente de aire helado cruzó la habitación, levantando un olor a estiércol y madera húmeda. El relincho se volvió un suspiro largo, casi humano. Ramiro no pudo moverse. Algo dentro de él entendió que ese caballo y él compartían la misma soledad, la misma necesidad de ser vistos. La tormenta seguía azotando la estancia, pero el verdadero temblor estaba adentro.
Ramiro, de pie frente al animal encadenado, sintió que algo importante acababa de comenzar y no tenía idea de cómo iba a terminar. El relámpago iluminó la cara de Ramiro justo cuando el caballo giró la cabeza para mirarlo de frente. Por un instante, Ramiro pensó que iba a soltar un grito o que saldría corriendo, pero se quedó clavado ahí, incapaz de moverse. Los ojos del animal, grandes y brillosos, lo miraron fijo, y en ese reflejo, Ramiro sintió algo que no supo nombrar. Era miedo, sí, pero también un dolor hondo, antiguo, como si toda la tristeza del mundo viviera en esa mirada. La cadena rechinó cuando el caballo intentó moverse. Ramiro retrocedió un paso, con el corazón latiéndole en las sienes. El animal resopló fuerte, sacudiendo la cabeza, y la cadena tirante le hizo una herida nueva en el cuello. La sangre, mezclada con el agua de la tormenta, le bajaba por la piel oscura. Ramiro apretó los labios para no soltar un quejido. No entendía por qué, pero quería acercarse. Quería tocarle el lomo, quitarle el dolor. «Tranquilo», susurró, aunque la voz casi no le salía. «No te voy a hacer nada, lo juro». El caballo giró la oreja, atento, pero no se movió. Solo respiraba fuerte, el pecho subiendo y bajando, las patas temblando por el esfuerzo de mantenerse de pie. Ramiro sintió que algo entre ellos había cambiado, como si el animal entendiera que él no era una amenaza. Dio un paso, lento, midiendo el crujido del piso. El caballo ni parpadeó, pero Ramiro sintió la fuerza de esa mirada, como si le leyera los secretos. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sintió que alguien lo miraba de verdad. La lluvia seguía golpeando el techo, y por un momento el granero se llenó de silencio, un silencio espeso, lleno de preguntas. Ramiro acercó la mano dudando. El caballo bufó bajito, sin moverse. La yema de los dedos de Ramiro apenas rozó el pelo húmedo y tibio. El caballo tembló, pero no se apartó. Ramiro sintió el calor del animal, la tensión de cada músculo. Esa conexión le atravesó el pecho como un relámpago. Un ruido fuerte afuera lo hizo saltar. Era un portazo, probablemente del viento, pero Ramiro creyó escuchar voces. Se agachó rápido, ocultándose entre los fardos. El caballo lo miraba desde arriba, casi como si le pidiera que no lo dejara solo. El miedo volvió, pero ahora era distinto. Ramiro sabía que no debía estar ahí, que si lo descubrían habría problemas, pero tampoco podía irse y dejar al animal en ese estado. Se asomó por la rendija y vio que la lluvia seguía cayendo con fuerza. Nadie se acercaba. Se permitió un respiro y volvió a mirar al caballo. «¿Quién te hizo esto?», susurró, más para sí mismo que para el animal. El caballo parpadeó lento, como si entendiera. Ramiro sintió rabia y tristeza a la vez, un nudo en la garganta. No conocía esa parte de la estancia. Nunca había preguntado por qué estaba cerrada, por qué nadie entraba ahí. Ahora, viendo al caballo encadenado, empezó a entender que no todas las heridas se ven desde afuera. Un relincho bajito rompió la tensión. Ramiro se puso de pie, decidido. Buscó con la mirada algo para ayudar, pero solo encontró un balde roto y un poco de paja seca. No podía hacer mucho, pero algo era mejor que nada. Se acercó y, con manos temblorosas, le ofreció un puñado de paja al animal. El caballo olfateó y, tras unos segundos de duda, aceptó la comida. Ramiro sonrió, sintiendo un calor raro en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. La tormenta no daba tregua, pero adentro, entre el chico y el caballo, algo se había encendido. Ramiro supo, sin entender cómo, que esa noche ya no volvería a ser la misma. Ni para él, ni para ese caballo, al que sin pensarlo ya había decidido llamar Sombra. Ramiro se quedó un rato junto al caballo, sin decir nada, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo del establo y cómo Sombra respiraba hondo, como si intentara calmarse después de tanto encierro. De pronto, sintió un escalofrío que no era solo por la ropa mojada, sino por la idea de que en cualquier momento alguien podía descubrirlo ahí. La adrenalina le mantenía alerta,
pero también lo hacía sentir más vivo de lo que recordaba en mucho tiempo. Miró las cadenas de nuevo, notando que no eran viejas, que alguien se había tomado la molestia de sujetar al animal con fuerza, casi con rabia. ¿Por qué harían eso? ¿Qué había hecho ese caballo para merecer algo así? Quiso preguntárselo, pero la respuesta se le ahogó en la garganta. Un trueno lo hizo saltar, y Sombra también se tensó. Por un segundo el miedo ganó. Pensó en salir corriendo, dejar todo atrás, pero algo lo detuvo. No podía irse así nada más, no después de ver esa mirada tan rota y tan parecida a la suya. Se obligó a dar un paso atrás y recorrió el establo con la vista buscando pistas. Había huellas de botas en el piso de tierra y restos de soga cortada, como si alguien hubiera intentado atar más cosas antes. Notó una herradura vieja tirada en un rincón y en la penumbra alcanzó a ver una manta sucia que cubría algo. Se acercó y levantó la tela con cuidado. Encontró una silla de montar pequeña, marcada con iniciales gastadas, MV. No reconoció el nombre, pero sintió que era importante. Las preguntas le revoloteaban en la cabeza, pero no tenía a quién consultarle. Sombra lo miró otra vez, los ojos oscuros y brillantes pidiendo ayuda sin palabras. Ramiro tragó saliva y apenas en un susurro le prometió: «Mañana voy a volver, te lo juro, no voy a dejarte aquí solo». El caballo movió la oreja, atento, como si entendiera el pacto silencioso que se acababa de formar. Ramiro sintió una extraña mezcla de miedo y decisión. Por primera vez, el miedo no lo paralizaba, sino que le daba ganas de hacer algo, de desafiar ese mundo que siempre lo había tenido al margen. De pronto, un ruido afuera le hizo el corazón saltar. Unos pasos apresurados, el crujido de la puerta principal. Alguien entraba al establo. Ramiro se agachó rápido, escondiéndose tras unos fardos de pasto. Vio pasar la sombra de don Ernesto, murmurando algo para sí mientras revisaba las cadenas del caballo. El hombre no notó su presencia, pero sus gestos eran bruscos, casi violentos. Ramiro contuvo la respiración, esperando que no se diera cuenta de que había alguien más ahí. Don Ernesto lanzó una última mirada a Sombra, como si le guardara rencor, y luego salió del establo con la misma prisa con la que había llegado. Ramiro no se movió hasta que escuchó el portazo lejano. Su corazón seguía golpeando fuerte, la adrenalina mezclada ahora con rabia e impotencia. Con cuidado, se deslizó hacia la puerta trasera y salió bajo la lluvia, corriendo hasta su casa. El agua fría pegándole en la cara, el barro salpicando sus pantalones. Cada paso le repetía la promesa que le hizo a Sombra. Iba a volver. Tenía que averiguar la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a quien fuera. Y mientras se alejaba, una idea le daba vueltas en la cabeza. Ese establo guardaba más secretos de los que cualquiera se atrevía a contar. La mañana siguiente, Ramiro se despertó con el ruido suave de la lluvia pegando en el techo. Apenas clareó, salió de la cama sin hacer ruido y metió en una bolsa un poco de pan duro, una manzana y una vieja botella de agua. Cada movimiento era rápido, casi automático, como si todo su cuerpo supiera que tenía que volver al establo antes de que alguien notara su ausencia. Luz seguía dormida, envuelta en mantas, ajena al temblor de nervios que le recorría el pecho. Atravesó el campo mirando a todos lados, cuidando que don Ernesto no estuviera cerca. Los perros de la estancia ladraron al verlo pasar, pero él siguió caminando hasta que llegó a la zona donde nadie iba. El aire olía a tierra mojada y pasto recién aplastado. Se detuvo frente a la puerta y con el corazón en la garganta empujó despacio para no hacer ruido. Sombra estaba ahí, justo como lo había dejado, moviendo la cabeza de un lado a otro, inquieto. Ramiro sintió alivio de verlo vivo y, al mismo tiempo, una tristeza honda por las heridas que seguían marcando su piel. Se acercó despacio, sacó el pan de la bolsa y se lo ofreció en la palma de la mano. El caballo dudó un segundo,
pero después mordió el pan con cuidado, como si supiera que esa comida venía de un amigo. ¿Te gusta?, susurró Ramiro, mientras Sombra masticaba lento, los ojos clavados en él. No tengo mucho, pero mañana te traigo más. La conexión entre los dos se sentía cada vez más fuerte. Ramiro se sentó en el suelo, observando cómo el caballo tragaba el agua de la botella, salpicando gotas por todos lados. Sentía que en ese silencio, en ese rincón perdido de la estancia, el miedo se hacía más pequeño y la esperanza crecía de a poco. De pronto, un sonido seco lo hizo saltar. Una tabla crujió en la entrada. Ramiro se escondió tras un pilar, el corazón a mil. Espió y vio pasar a Tomás, el hijo de la vecina, que parecía buscar algo entre los matorrales. Por suerte, no entró al establo. Ramiro se quedó quieto hasta que el peligro pasó, con la respiración contenida, sintiendo el pulso en las manos. Cuando se tranquilizó, volvió junto a Sombra y se atrevió a tocarle el lomo. El caballo tembló levemente, pero no se apartó. En ese gesto, Ramiro sintió que la herida invisible que llevaba adentro también empezaba a sanar. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo, pero cada minuto ahí se le hacía vital, como si ambos se dieran un poco de valor. Antes de irse, Ramiro barrió el piso con una rama, ocultando las huellas de sus botas. Cerró la puerta con cuidado, asegurándose de dejar todo como estaba, y salió mirando por encima del hombro, temeroso de que don Ernesto o cualquier otro lo viera. El resto del día pasó lento, con Ramiro pensando en el establo, en el nombre grabado en la silla de montar y en las cicatrices de Sombra. En la cena, apenas probó la sopa, distraído, mientras Luz lo miraba de reojo. Él bajó la mirada, sabiendo que tarde o temprano tendría que dar explicaciones, pero por ahora su secreto estaba a salvo. Esa noche, antes de dormir, Ramiro se prometió regresar al día siguiente, llevar más comida y buscar respuestas. Cada visita lo acercaba más al caballo y a la verdad de ese rincón oscuro de la estancia. Lo que aún no sabía era que el lazo que estaba formando con Sombra sería más fuerte de lo que jamás había imaginado. El frío de la mañana se metía en la casa y Luz lo sentía en los huesos, aunque ya estaba acostumbrada a que el invierno la despertara antes que el sol. Revisó la olla en la cocina, pensando en lo poco que había para el desayuno, y luego miró de reojo a Ramiro, que metía y sacaba cosas en su mochila con más prisa de la habitual. ¿Por qué tan apurado, mijo?, preguntó, fingiendo que no le daba importancia, aunque cada detalle la hacía fruncir el ceño. Ramiro solo encogió los hombros. Nada, ma. Tengo tarea. Quiero terminar rápido. Luz no le creyó. No era solo la prisa. Era esa forma de andar con la cabeza en otro lado, ese silencio más hondo de lo normal. Desde hacía días, Ramiro salía temprano y volvía al atardecer, a veces con las botas embarradas, otras veces oliendo a pasto y a madera vieja. Cuando le preguntaba, él respondía poco, con monosílabos o cambiando de tema. Pero Luz tenía otras cosas en la cabeza. Las cuentas, la ropa que se le apilaba sin lavar, los gritos de don Ernesto pidiendo que alguien le trajera café. Aún así, la inquietud la seguía por la casa pegada a la espalda como una sombra. Un rato después, mientras colgaba la ropa en el patio, vio a Ramiro atravesando el campo a paso rápido, mirando a todos lados, como si huyera de algo o alguien. Luz apretó los labios, sintiendo que algo raro pasaba, pero no podía dejar todo y salir corriendo detrás de él. En la cocina, el agua comenzó a hervir. El vapor empañó la ventana y Luz se quedó un momento quieta pensando en su hijo, en todo lo que no decía y en lo poco que ella lograba entenderle. Se preguntó si tendría problemas en la escuela, si algún muchacho lo molestaba, o si simplemente estaba creciendo y aprendiendo a esconderse en sí mismo, como tantos hombres de ese pueblo. Más tarde, ya de noche, Ramiro apenas probó la comida. Luz lo miró en silencio, preguntándose si debía presionarlo o dejarlo tranquilo. El miedo a una respuesta la hizo quedarse callada. ¿Todo bien?,
preguntó al fin, dejando la cuchara en el plato. Ramiro levantó la vista un instante. Tenía los ojos cansados, pero no dijo nada, solo asintió y volvió a bajar la cabeza. Luz apretó los dientes, sintiendo una punzada de frustración. Pero antes de que pudiera decir algo más, escucharon la voz ronca de don Ernesto afuera, reclamando por unos caballos que se habían soltado. Ramiro se levantó de golpe y fue a su cuarto. Luz no lo siguió. Se quedó sentada, mirando el vapor subir de la sopa, con la sensación de que la distancia entre ella y su hijo se estaba volviendo un abismo. Esa noche, mientras lavaba los platos, escuchó pasos en la habitación de Ramiro, el crujido del piso y la ventana abriéndose despacio. No quiso acercarse, pero tampoco pudo dejar de oír el susurro del viento y el rumor de las botas alejándose en la oscuridad. Por primera vez sintió miedo, no por lo que Ramiro pudiera hacer, sino por todo lo que no lograba ver. Y aunque la rutina y el cansancio la obligaron a dormir, una pregunta le daba vueltas en la cabeza. ¿Hasta dónde llegan los secretos de un hijo cuando la vida te deja poco tiempo para mirar? Don Ernesto tenía ese olfato de perro viejo que nada se le escapa. Desde hacía días notaba cosas raras, huellas nuevas en el lodo cerca del establo viejo, rastros de pan en el piso, un balde que cambiaba de lugar aunque nadie lo tocaba. Él conocía cada rincón de la estancia mejor que la palma de su mano y algo no le cuadraba. Esa mañana, mientras azuzaba a los peones para que soltaran a los caballos del corral, vio de reojo a Ramiro cruzando el patio rumbo a la zona prohibida, esa donde nadie debía meterse. Se quedó un momento mirando, la mirada dura, los labios apretados. ¿Qué andaba buscando ese mocoso allá? Nadie, ni siquiera los hombres grandes, se animaba a andar cerca del establo viejo. Sin decir palabra, Ernesto siguió su rutina, pero cada tanto echaba un ojo hacia donde Ramiro había desaparecido. Más tarde, lo vio regresar, las manos sucias y la mirada baja, como si cargara un secreto. Algo le revolvió la panza a Ernesto, una mezcla de enojo y nervio. No era la primera vez que veía a alguien intentando descubrir lo que no debía. Decidió esperar. Esa noche, cuando la mayoría ya dormía, salió despacio, moviéndose como sombra entre los árboles. Se apoyó en la cerca, mirando hacia la casa de Luz. Un rato después, vio la ventana de Ramiro abrirse apenas y unos minutos más tarde, el muchacho escabullirse campo adentro, igual que un fantasma. Ernesto sonrió, pero sin alegría. Se calzó el abrigo y lo siguió sin hacer ruido. Avanzó despacio, cuidando que las ramas no crujieran bajo sus botas. El aire era frío y húmedo. El campo olía a barro y pasto cortado. Cada tanto, Ramiro se detenía y miraba hacia atrás, nervioso, pero no lo vio. Ernesto conocía todos los escondites, todos los atajos. Cuando llegaron cerca del establo, Ernesto se agachó tras unos matorrales. Desde ahí, vio a Ramiro sacar algo de su mochila y entrar al edificio, mirando siempre por encima del hombro. Esperó unos minutos y luego se acercó, pegando la oreja a la puerta para oír mejor. Alcanzó a escuchar la voz del niño, bajita, como si hablara con alguien más. «Tranquilo, Sombra, aquí estoy, no te dejo solo», susurraba Ramiro. Ernesto sintió un calor de rabia en el pecho. Apretó los puños, pensando en cómo podía estar metiéndose ese niño justo donde nadie debía. Recordó otras veces, otros secretos que nadie en el pueblo debía volver a sacar a la luz. Miró las cadenas, la sombra del caballo, y todo el pasado le vino de golpe. No podía permitir que Ramiro siguiera escarbando. De pronto el caballo relinchó fuerte, asustado, y Ramiro se quedó quieto. Ernesto aprovechó para alejarse sin hacer ruido, pero en su cabeza ya daba vueltas un plan. Tenía que asustar a ese niño, hacerle entender que ese establo no era lugar para él. Volvió a la casa con pasos lentos, mirando el cielo oscuro. No era solo un secreto lo que protegía, era todo un mundo de cosas que prefería dejar enterradas, aunque para eso tuviera que ponerse más duro que nunca.
En su mente, la imagen de Ramiro y Sombra quedó grabada, un recordatorio de que, a veces, el pasado siempre encuentra la forma de regresar cuando menos lo esperas. La luz de la tarde se filtraba por las rendijas del establo, pintando rayas doradas sobre el lomo de Sombra. Ramiro entró despacio, como cada día, cuidando que nadie lo viera. Se agachó junto al caballo y sacó una manzana de la bolsa. Sombra la tomó con cuidado, como si supiera que era un regalo especial. Ramiro se sentó en el suelo, mirando cómo el animal masticaba lento. Esta vez notó algo distinto. Al acercarse para acariciarle el cuello, sintió una costra dura bajo la piel. Apartó con cuidado el pelaje y vio una cicatriz larga, todavía roja, que serpenteaba por el costado de Sombra. Había otras, más pequeñas, algunas ya viejas y otras recientes, marcando su cuerpo como un mapa de batallas silenciosas. ¿Quién te hizo esto, amigo?, murmuró Ramiro, con la voz temblando de rabia y tristeza. Sombra relinchó bajito, agachando la cabeza. Ramiro sintió una punzada en el pecho. Nunca había visto un animal tan lastimado. Decidió limpiar las heridas con un trapo húmedo, aunque el caballo se puso tenso al principio. Pronto, Sombra pareció entender que no le haría daño, y se dejó curar, confiando en esas manos pequeñas. Mientras limpiaba, Ramiro notó que algo brillaba cerca de la puerta trasera del establo. Era una punta de metal apenas visible entre el barro. La curiosidad lo jaló. Se levantó, miró alrededor para asegurarse de que nadie lo vigilaba y se arrodilló para excavar con los dedos. El barro estaba frío y húmedo, pegándose a sus uñas. Al cabo de un rato, logró sacar un objeto pequeño y oxidado. Una medalla vieja, atada a un trozo de cinta azul. La limpió en el pantalón y vio unas letras grabadas, casi borradas por el tiempo. No pudo leer bien, pero alcanzó a distinguir una M y una B. El corazón le latió fuerte. Sería de alguien importante, de la persona a la que pertenecía la silla de montar que había visto antes. De pronto, se escuchó un ruido afuera. Ramiro se sobresaltó, guardó la medalla en el bolsillo y se pegó a la pared atento. Por la ventana rota, vio pasar a don Ernesto, mirando el establo con desconfianza. Ramiro contuvo la respiración, rezando para que el hombre no entrara. Ernesto se quedó un momento parado, como si pudiera oler los secretos, y luego siguió de largo, refunfuñando. Ramiro soltó el aire despacio, regresó junto a Sombra, el corazón todavía latiendo a 1000. Se sentó otra vez y miró la medalla bajo la poca luz. «Esto es tuyo, ¿verdad?», le susurró al caballo. «¿O de alguien que fue importante para ti? ¿Quién era M.W.?» El caballo movió la oreja, como si reconociera ese nombre perdido. Ramiro guardó la medalla en el bolsillo, sintiendo que acababa de encontrar una pieza clave del misterio. Antes de irse, le prometió a Sombra que al día siguiente le traería más comida y que trataría de averiguar lo que había pasado ahí. Esa noche, la imagen de las cicatrices y la medalla no lo dejaron dormir. Sabía que algo grave había ocurrido, algo que todos preferían olvidar, pero él no podía quedarse de brazos cruzados. La estancia guardaba muchos secretos y por primera vez Ramiro sentía que estaba más cerca de descubrir la verdad, aunque eso lo pusiera en peligro. Esa tarde, el aire del establo estaba cargado de humedad y olor a madera vieja. Ramiro, después de alimentar a Sombra y revisar que nadie estuviera cerca, decidió curiosear entre los cajones polvorientos que había junto a la pared. Algo en su interior le decía que las respuestas estaban ahí, escondidas entre cosas olvidadas. Empujó una caja y sintió cómo el polvo se le metía en la nariz. Abrió una gaveta atascada y entre papeles arrugados y trozos de soga encontró un sobre amarillo gastado en las esquinas y sellado con una flor seca. Al principio pensó que era basura, pero al tocarlo sintió el peso de lo importante. Lo abrió con cuidado, tratando de no romper el papel quebradizo. La carta, escrita a mano con tinta azul ya desteñida, comenzaba así: «Querida Matilde, espero que este mensaje llegue a tiempo.
Ramiro leyó el nombre una y otra vez. Matilde. No recordaba a nadie con ese nombre en la estancia. Siguió leyendo fragmentos, aunque la tinta se había borrado en varias partes. La carta hablaba de un caballo negro, de noches de tormenta y de promesas que no se pudieron cumplir. En una línea se mencionaba: no dejes que nadie se lleve a Sombra. Él te necesita tanto como tú a él. El pecho de Ramiro se apretó. Ahora tenía dos misterios: la medalla de MV y la carta para Matilde. Todo apuntaba a Sombra, como si ese animal fuera el guardián de una historia que nadie se animaba a contar. Esa noche en la cena, Ramiro intentó sacar el tema con Luz, sin mencionar directamente lo que había encontrado. «Oye, Ma, ¿tú sabes quién era Matilde?», preguntó, fingiendo distraído. Luz, que estaba lavando los platos, se quedó quieta por un momento. «¿Matilde?», repitió, como si el nombre le pesara. «Hace años que no escucho ese nombre, mijo. Era una chica que trabajó aquí, pero ya no está. Mejor no preguntes». Ramiro sintió un cosquilleo de nervios. No insistió, pero notó el cambio en la voz de su madre. Esa tensión que aparecía cuando tocaban cosas que ella prefería enterrar. Al día siguiente se cruzó con doña Carmen, la vecina, que siempre barría la vereda y sabía más historias del pueblo que nadie. «Doña Carmen, ¿usted conoció a una Matilde que vivió por aquí?». La mujer soltó la escoba y lo miró fijo, con los ojos llenos de una tristeza vieja. «Matilde, pobrecita. Sí, la conocí. Era buena, querida por todos, pero su vida fue pura desgracia». «Mejor no andes revolviendo esas cosas, Ramiro. Hay historias que es mejor no contar». Pero el niño ya no podía parar. Cada respuesta lo dejaba con más preguntas. Esa tarde, mientras acariciaba a Sombra, sacó la carta de su bolsillo y la leyó en voz alta. El caballo agitó la cabeza y relinchó suave, como si reconociera el nombre de Matilde. Ramiro sintió que la verdad estaba cerca, al alcance de la mano, pero también entendió que cuanto más se acercaba, más peligrosa parecía esa historia. El silencio de Sombra era ahora un grito en la oscuridad, y Ramiro supo que ya no podía mirar hacia otro lado. Iba a descubrir qué había pasado con Matilde, costara lo que costara. La estancia se volvió un lugar pesado, como si la niebla del invierno se hubiera instalado adentro, pegada a las paredes y los techos bajos. Ramiro sentía el ambiente denso, lleno de silencios cortados y miradas de reojo. Luz caminaba por la casa más rápido que de costumbre, golpeando los platos y cerrando puertas con más fuerza de la necesaria, pero sin decir nada. Cuando cruzaban palabra, era solo lo indispensable. Un mediodía, mientras Ramiro partía el pan para la comida, don Ernesto entró a la cocina sin tocar la puerta. El hombre se sacudió el barro de las botas, miró a Ramiro de arriba abajo y se sirvió café sin pedir permiso. Se quedó ahí, parado, con la taza en la mano, mirando a Luz como si esperara que ella dijera algo. Pero Luz evitó su mirada, manteniéndose ocupada en la estufa. «¿Y tú, Ramiro?», preguntó Ernesto de pronto, la voz áspera. «¿Qué has estado haciendo en los campos, ah? Últimamente se ven cosas raras por allá». Ramiro apretó el pan entre los dedos, tragando saliva. «Nada, solo camino, nada más», dijo intentando sonar tranquilo. Ernesto soltó un bufido y dejó la taza sobre la mesa. Se acercó un paso, invadiendo el espacio del niño. «Te aviso, muchacho, aquí no se juega con lo que no te pertenece. Hay cosas del pasado que es mejor no tocar, ¿me entiendes?». El silencio fue total. Luz giró un poco, clavándole la mirada a Ernesto, como si quisiera frenarlo, pero no dijo una palabra. Ramiro se quedó quieto, los ojos clavados en la mesa, sintiendo el peso de las palabras del capataz. Cuando Ernesto salió, el aire se quedó cortado, tenso, como si todos hubieran dejado de respirar. Luz se sentó a la mesa y, por un momento, solo se escuchó el ruido de la cuchara golpeando el plato. «No hagas caso», dijo al fin bajito. «A veces Ernesto habla de más». Pero Ramiro sabía que no era así. Sabía que detrás de esas palabras había algo grande, algo que su madre y Ernesto compartían, y no querían que él descubriera.
El miedo se mezcló con la curiosidad, y esa mezcla era como una chispa prendiendo fuego adentro. Esa tarde, Ramiro se sentó en la entrada de la casa, mirando cómo la lluvia caía sin pausa. Doña Carmen pasó caminando despacio, saludando con la cabeza. Ramiro casi le pregunta de nuevo por Matilde, pero se contuvo. Ya había sentido suficiente rechazo por un día. Más tarde, escuchó la discusión entre Luz y Ernesto desde la ventana. Las voces subían y bajaban, rápidas como cuchillos. «No puedes seguir escondiendo todo», decía Luz, casi llorando. «Tarde o temprano alguien va a preguntar. Tú solo cállate», respondió Ernesto más bajo, pero con un tono que daba miedo. «Aquí nadie tiene derecho a revolver lo que pasó». Ramiro, escondido tras la cortina, apretó los puños. El corazón le latía fuerte, no solo por el miedo, sino por la certeza de que la verdad estaba cerca. Algo terrible había pasado, algo que nadie se animaba a decir en voz alta. Esa noche, mientras acariciaba a Sombra en silencio, Ramiro juró que no iba a dejar de buscar. La curiosidad ya era más grande que el temor. Sabía que si quería respuestas, tendría que enfrentarse a los secretos más oscuros de la estancia, aunque eso le costara todo. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger un secreto? Y si lo que descubres puede cambiarlo todo. Ramiro nunca imaginó que al regresar esa noche al establo encontraría mucho más que un caballo encadenado. Estaba a punto de enfrentar el lado más oscuro de la estancia, el miedo que nadie se atrevía a nombrar. La noche era fría y el viento colaba silbidos entre las maderas. Ramiro había esperado hasta que Luz se durmiera. Salió de puntitas por la ventana y cruzó el campo corriendo, esquivando charcos y ramas caídas. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. En su mente repasaba las preguntas que no lo dejaban dormir. ¿Quién era Matilde? ¿Por qué nadie hablaba de ella? ¿Qué tenía que ver Sombra con todo eso? Al llegar al establo, notó que la puerta estaba entreabierta. La sangre se le heló. No recordaba haberla dejado así. Se acercó, respirando hondo, y entró despacio, cuidando de no hacer ruido. Sombra levantó la cabeza y relinchó bajito, como si le avisara que algo andaba mal. Ramiro fue directo a su escondite detrás de las pacas de pasto, pero de pronto una mano fuerte lo sujetó del hombro y lo giró de golpe. «¿Qué crees que haces aquí, muchacho?». La voz de don Ernesto era más grave que nunca, y el brillo en sus ojos daba miedo. El miedo paralizó a Ramiro por un segundo. Ernesto lo apretó contra la pared, mirándolo tan cerca que podía olerle el tabaco. «¿Qué te traes entre manos? ¿Por qué vienes cada noche?», le gruñó, sacudiéndolo. Ramiro apenas pudo soltar un susurro. «Yo solo cuido al caballo. No le hago daño. Se lo juro». Ernesto lo soltó de un empujón. Ramiro cayó de rodillas, sintiendo el golpe en las piernas y el orgullo. Pero antes de poder levantarse, Ernesto pateó la paca de pasto y encontró la medalla y la carta que Ramiro había dejado a la vista, sin querer. «¿Así que también andas revolviendo cosas que no te importan?». Ernesto alzó la medalla y la carta, la mirada dura, la voz temblando de rabia. «Esto no es para ti, chamaco». Ramiro se levantó como pudo, limpiándose la tierra de las manos. «Solo quiero saber la verdad. ¿Quién era Matilde? ¿Por qué tienen a Sombra así?». Su voz tembló, pero no retrocedió. Ernesto se le fue encima, más furioso que nunca. «La verdad no te sirve de nada», le gritó. «Hay cosas que es mejor olvidar, por tu bien y por el de todos aquí». Por un momento, Ramiro pensó que el hombre iba a pegarle. Sombra, sintiendo la tensión, tiró de las cadenas y relinchó fuerte, tan fuerte que el eco llenó todo el establo. La fuerza del caballo asustó a Ernesto, que retrocedió apenas. Ernesto bajó la voz, acercándose a Ramiro, casi susurrando. «Si sigues metiendo las narices donde no te llaman, vas a terminar igual que ella». El miedo se mezcló con la rabia en Ramiro. Sabía que Ernesto le hablaba de Matilde. Sabía, de repente, que todo era mucho más grave de lo que había imaginado. Pero también, en ese instante, supo que no iba a retroceder. No podía. De pronto,
La puerta del establo se abrió de golpe y la figura de Luz apareció envuelta en un suéter, la mirada llena de preocupación y coraje. «Déjalo en paz, Ernesto». Su voz fue tan fuerte que por un momento pareció que hasta la tormenta afuera se detenía. Ernesto la miró con furia. «No te metas, Luz. Tú tampoco sabes quedarte callada». Luz se paró entre su hijo y el capataz, el cuerpo temblándole pero la voz firme. «No te voy a dejar tocar a mi hijo, y si le pasa algo, todo el pueblo se va a enterar». Un silencio tenso llenó el aire. Por primera vez, Ernesto pareció dudar. Miró a Ramiro, luego a Luz, y soltó la medalla sobre la mesa antes de salir, pateando la puerta. Ramiro cayó sentado, agotado por la tensión. Luz se agachó a su lado y lo abrazó, fuerte, sin decir una palabra. Por fin, algo se había roto en ese silencio que llevaba años creciendo en la estancia. Pero el peligro no había pasado. Ernesto era un hombre peligroso y Ramiro lo sabía. Aún así, al mirar a Sombra, sintió que juntos podían resistir un poco más. La noche quedó cargada de promesas y miedo, pero también de una determinación nueva. Ramiro entendió que, aunque doliera, la verdad ya había empezado a salir a la luz y nada, ni Ernesto ni el miedo, iba a detenerlo ahora. Y mientras Luz lo llevaba de la mano hacia la casa, la lluvia seguía cayendo, como si limpiara por fin las heridas viejas de la estancia, aunque lo más difícil apenas estaba por comenzar. La casa temblaba por dentro, aunque afuera ya no llovía. Ramiro se quedó en la habitación, con la medalla en la mano y la cabeza llena de preguntas. Escuchaba a su madre caminar de un lado a otro por la cocina, nerviosa, encendiendo y apagando la luz, como si buscara el valor para algo que llevaba años postergando. De pronto, el crujido de la puerta principal lo sacó de sus pensamientos. Luz salió al patio, abrigada y decidida, con los ojos fijos en la luz que venía del galpón donde Ernesto terminaba de limpiar las herramientas. No lo dudó ni un segundo. Atravesó el patio sintiendo que la noche la empujaba. «Tenemos que hablar», dijo Luz, parándose justo frente a él. La voz firme, las manos apretadas. «Y esta vez no te me vas a escapar, Ernesto». Ernesto la miró, cansado, con la cara marcada de tierra y ese gesto seco que le conocían todos en la estancia. «No es el momento, Luz», intentó, dándose vuelta. Pero ella lo detuvo, poniéndose en la puerta para que no pudiera salir. «Ya basta de esconderte», soltó, la voz más alta. «Quiero saber por qué tienes a ese caballo así. ¿Qué pasó realmente con Matilde?». Un silencio incómodo llenó el aire. Ernesto frunció el ceño, como si ese nombre le doliera más de lo que quisiera admitir. «Eso no te incumbe, Luz», escupió. «Matilde se fue. Eso es todo. No hay nada más que decir». Pero Luz no se movió. «No te creo. Nadie desaparece así nomás. Y ese caballo, ese pobre animal no está encadenado porque sí. Dime la verdad o mañana mismo voy a la policía». El hombre la miró largo rato, la rabia y el miedo peleando en su mirada. Finalmente, Ernesto apretó los dientes. «¿De veras quieres saber? Pues sí, algo pasó. Matilde era buena gente, pero se metió en problemas que no entendía. Y Sombra fue el principio y el final de todo. No me pidas más, Luz. Hay cosas que solo traen desgracia». Luz sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. «Ramiro merece saberlo. No tienes derecho a enterrarnos en tus secretos. Ese niño ya no es un bebé, y yo tampoco». Ernesto la miró como si, por un segundo, la reconociera de verdad. «¿No entiendes, Luz? Si empiezas a revolver, nadie va a poder vivir tranquilo aquí. Ni tú, ni tu hijo, ni nadie». La tensión subió. El miedo casi se podía tocar. Luz tragó saliva, pero no dio un paso atrás. «Yo prefiero saber la verdad que vivir con miedo. Te doy hasta mañana, Ernesto. O hablas tú, o hablo yo». Ernesto se quedó helado, por primera vez sin palabras. Bajó la cabeza, recogió el hacha del suelo y salió al patio, murmurando algo entre dientes. Luz lo miró alejarse, sintiendo un nudo en la garganta, pero también un alivio amargo.
Había cruzado una línea y ya no había marcha atrás. Esa noche volvió a la casa y abrazó a Ramiro sin decir nada. El niño sintió el temblor en los brazos de su madre y supo que pasara lo que pasara, ahora estaban juntos en esto. Pero en la penumbra del patio, Ernesto miraba la casa con los ojos llenos de odio y miedo. Sabía que la calma de la estancia estaba a punto de romperse y que una vez abierta la herida, nadie iba a poder cerrarla fácil. Mientras el viento volvía a soplar, Ramiro y Luz se preparaban para el día siguiente, sin saber si de verdad estaban listos para todo lo que vendría. Pero una cosa era segura: el silencio, por fin, empezaba a romperse. La mañana llegó espesa, con el aire parado y una quietud extraña sobre la estancia. Luz despertó con la garganta seca y la cabeza llena de pensamientos que no la dejaron dormir en toda la noche. Ramiro ya estaba vestido, sentado en la mesa con la medalla y la carta frente a él, mirando el papel como si pudiera adivinar todo lo que nunca se dijo. A media mañana, Luz tomó coraje y fue a buscar a doña Carmen, la vecina que siempre escuchaba más de lo que parecía. La encontró barriendo la vereda, mirando el cielo como quien espera tormenta. «Carmen, necesito saber la verdad», dijo Luz, la voz quebrada. «Es por Ramiro, por Matilde». Doña Carmen bajó la escoba y la miró fijo, con los ojos grandes y cansados. «Hay cosas, hija, que duelen tanto que uno aprende a callarlas, pero ese niño ya está metido, ¿verdad?». Luz asintió y Carmen suspiró hondo. Matilde llegó a la estancia muy joven. Venía de lejos, sin familia, pero era valiente. El patrón la contrató para cuidar los caballos, sobre todo a Sombra, que nadie podía montar sin que lo tirara al suelo. Pero con ella era distinto. Parecía que se entendían solo con mirarse. Luz escuchaba, cada palabra cayendo como piedra. Pero una noche Matilde desapareció. Siguió Carmen bajando la voz. Nadie supo nunca qué pasó. Ernesto fue el último que la vio. Solo dijo que se había ido, pero yo nunca le creí. ¿Y Sombra?, preguntó Luz. Lo encontraron en el campo, con la montura tirada y sangre en las patas. Desde entonces, nadie lo quiso soltar. Dicen que vio algo que si pudiera hablar. Carmen se persignó, los ojos brillando de miedo. El pueblo decidió callar. Dicen que es mejor no remover lo que trae desgracia. Mientras tanto, Ramiro, inquieto por las voces bajas y los secretos a medias, se escabulló hasta el establo. Sombra estaba nervioso, moviéndose de un lado a otro. Ramiro le mostró la medalla y la carta. «Tú también la extrañas, ¿verdad?», susurró acariciándole el hocico. En ese momento sintió un crujido detrás. Era don Ernesto, de pie en la puerta, la sombra enorme tapando la luz. «Deja eso», ordenó Ernesto, la voz dura. «Ya causaste suficiente lío». Ramiro lo enfrentó por primera vez sin bajar la mirada. ¿Qué le pasó a Matilde? Ernesto se quedó callado un momento, la rabia y la culpa peleando en su cara. Matilde descubrió cosas que no debía. Se enfrentó al patrón por el maltrato de los animales. Dijo que iba a hablar, a denunciar todo. Esa noche desapareció. El patrón se fue del pueblo después. Yo solo cumplía órdenes. El silencio se llenó de todo lo que no se dijo nunca. Sombra relinchó fuerte, tirando de las cadenas. Ramiro sintió un frío en la espalda. El caballo había sido testigo de todo. De pronto, la puerta del establo se abrió otra vez y entró Luz, con Carmen detrás. «Ya no hay nada más que ocultar, Ernesto. Lo que pasó aquí tiene que salir a la luz», dijo Luz. Ernesto bajó la cabeza, derrotado. «Nunca quise que acabara así. El miedo nos vuelve cobardes». Por primera vez, el pueblo entero empezó a despertar. Algunos peones se asomaron a la puerta murmurando y la noticia corrió rápido. «¡Matilde!», susurraban. El caballo, la carta, todo era cierto. Mientras Sombra recobraba la calma bajo la mano de Ramiro, el peso de los secretos oscuros comenzaba por fin a desaparecer. Pero lo que harían ahora con esa verdad era una pregunta que nadie, ni Luz, ni Ramiro, ni siquiera Ernesto, podía responder aún.
El aire se sentía distinto, como si el pasado hubiera abierto la puerta y solo faltara decidir quién se atrevía a cruzarla primero. Ramiro caminó hasta la casa de doña Carmen, con el corazón golpeándole el pecho. La tarde estaba nublada y los pájaros callaban, como si supieran que algo importante estaba a punto de decirse. En la entrada, el olor a café y pan tostado salía por la ventana. Tocó la puerta con suavidad y esperó, sintiendo el nudo en la garganta. Carmen abrió, vestida con su delantal floreado, y lo miró de arriba abajo, sabiendo que la visita no era por casualidad. «Pasa, hijo. Ven, siéntate». Le sirvió una taza de café con leche, sus manos temblando apenas. «Dime qué te trae por aquí». Ramiro sacó la medalla y la carta de Matilde, colocándolas en la mesa. «Necesito saber la verdad, doña Carmen. Nadie quiere hablar, pero yo sí quiero escuchar». La mujer suspiró, se sentó frente a él y acarició la medalla como si fuera un tesoro antiguo. «Te lo voy a contar todo, pero prométeme que no le vas a guardar odio a nadie. Aquí todos hemos perdido algo, Ramiro». Empezó bajito, la voz temblorosa. «Matilde era mi sobrina. Llegó aquí cuando tenía 16 años. Era buena con los animales, especialmente con Sombra. Dicen que los caballos reconocen el dolor y ella venía con el alma rota. El patrón la quería cerca, pero Ernesto...» Carmen hizo una pausa, la mirada perdida. Ernesto era diferente entonces. Se le veía brillo en los ojos cuando la miraba. Ramiro sintió un pinchazo de celos, aunque no entendía bien por qué. «¿Qué pasó después?», preguntó, atento. La estancia era distinta. Aquí se hacían cosas que ahora nadie quiere recordar. Gente poderosa, negocios sucios, apuestas de caballos y peleas a escondidas. Matilde lo descubrió todo. Un día encontró pruebas de que Sombra había sido usado en peleas clandestinas. Decidió hablar, pero alguien la escuchó. Ramiro apretó los puños sobre la mesa. ¿Alguien la lastimó? Nunca la volvimos a ver, Ramiro. Solo apareció Sombra, herido, con la montura ensangrentada y la medalla colgando. El patrón dijo que Matilde se había escapado, pero nadie le creyó. Yo busqué por todos lados, pero el miedo era más fuerte que la verdad. Ramiro tragó saliva. El dolor de Carmen se le pegaba en la piel. «Ernesto, él...» Carmen negó con la cabeza, lágrimas contenidas en los ojos. «No sé qué tanto supo o hizo. Solo sé que desde entonces cambió. Se volvió duro, frío, como si también hubiera perdido algo». La tensión quedó flotando en el aire. Ramiro se levantó, caminó hacia la ventana y vio a Sombra al fondo del potrero, quieto bajo el cielo gris. «¿Por qué nunca contaste esto?», preguntó Ramiro casi en un susurro. Carmen suspiró. «El miedo, hijo. Aquí el miedo ha mandado siempre. Pero tú tienes algo distinto. No tienes miedo de preguntar. Cuida esa fuerza, Ramiro. No la pierdas». El chico asintió, sintiendo que algo dentro de él se ordenaba. Ya no era solo la curiosidad lo que lo movía. Era la necesidad de justicia, de dar voz a quienes se la quitaron. Antes de salir, Carmen lo abrazó fuerte, como si en ese gesto quisiera protegerlo de todo el pasado. «No vayas solo. Habla con tu madre, con los demás. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. No todo el pueblo es malo, pero sí se ha callado mucho». Ramiro salió de la casa con las respuestas que tanto buscó, pero también con más preguntas. ¿Quiénes sabían? ¿Qué haría ahora con toda esa verdad? Mientras caminaba de regreso, sintió la mirada de Sombra, profunda y atenta, y supo que esa historia no solo era de Matilde, ni de la estancia, ni de los adultos. Ahora era suya, y él no iba a soltarla. El viento levantó polvo, y el primer trueno sonó a lo lejos. La calma en la estancia era apenas el preludio del verdadero temblor que estaba por llegar. La tarde cayó espesa sobre la estancia y el aire olía a tierra mojada y miedo antiguo. Ramiro volvió a casa apretando la medalla de Matilde en el puño, la mente girando con todo lo que había escuchado de doña Carmen. Al cruzar la puerta, encontró a Luz sentada junto a la estufa, el rostro cansado, la mirada perdida en una taza de té frío.
Mamá, tenemos que hablar, dijo Ramiro, más decidido de lo que se sentía. Luz alzó la vista, notando la seriedad en su hijo. Ramiro sacó la carta y la medalla, las puso sobre la mesa. Carmen me contó todo. Ya sé lo que le pasó a Matilde. Sé lo de Sombra, las peleas, los secretos de la estancia. Luz se quedó helada, los ojos grandes de susto y pena. Un largo silencio se tendió entre los dos, hasta que ella soltó la taza y se cubrió la cara con las manos. No supe cómo protegerte, murmuró, la voz quebrada. Pensé que si me callaba, todo iba a pasar, pero no pasó, solo se fue pudriendo. Ramiro se acercó, la abrazó fuerte, sintiendo el temblor en los hombros de su madre. Luz respiró hondo, se secó las lágrimas y miró a Ramiro de frente. Matilde fue la única amiga verdadera que tuve aquí. Yo era joven, no me atrevía a desafiar a los patrones, ni a Ernesto, ni a nadie. Todos mirábamos para otro lado. La verdad es que todos, de alguna forma, fuimos culpables. Ramiro tragó saliva, entendiendo que el dolor de su madre venía de mucho antes de que él naciera. ¿Y Sombra? Ese caballo era todo para Matilde. Cuando ella desapareció, Sombra quedó como loco. Dicen que la buscó por el campo durante días. Nadie podía acercarse a él sin que se pusiera violento. Por eso lo encadenaron, por miedo y por vergüenza. ¿Por qué nadie fue a buscarla de verdad?, preguntó Ramiro, la voz apretada de rabia. Luz bajó la cabeza. El miedo, hijo. Miedo a perder el trabajo, a los jefes, a que la policía nos culpara de algo. Aquí el silencio era más fuerte que el dolor. El chico golpeó la mesa con el puño, las lágrimas ardiéndole en los ojos. No está bien que todos se hayan callado. Luz asintió, derrotada. No, y yo tampoco puedo seguir callando. Ya es suficiente. La puerta se abrió de golpe y entró doña Carmen, el rostro tenso. Ramiro, Luz, el pueblo ya está hablando. Ernesto está furioso, pero otros peones quieren saber la verdad. Dicen que esta vez no van a dejar que se entierre todo de nuevo. El miedo y la esperanza se mezclaron en el aire. Por primera vez, Luz se levantó con decisión. Si esto va a cambiar, tiene que ser ahora. No más secretos, no más culpas que se pasen de madre a hijo. Esa noche, los tres se sentaron juntos alrededor de la mesa, compartiendo el pan y la historia. Carmen contó los detalles que faltaban. Luz reconoció sus miedos y Ramiro escuchó, cada vez más convencido de que el silencio era el peor enemigo. Afuera, el viento soplaba con fuerza, llevando lejos los ecos del pasado. La estancia ya no era solo un lugar de culpas y heridas, sino también de valor y verdad. Y mientras los primeros relámpagos de la tormenta iluminaban el campo, madre e hijo supieron que aún quedaba mucho por enfrentar, pero ya no estaban solos. El amanecer llegó gris y pesado, como si el cielo supiera que algo importante iba a romper la calma de la estancia. Luz apenas había dormido. Toda la noche la pasó sentada en la mesa, mirando la medalla de Matilde y la carta, repasando en la cabeza los rostros de quienes, por miedo o costumbre, habían callado durante años. Afuera, los primeros pájaros cantaban tímidos, como si no quisieran interrumpir ese silencio tan tenso. Ramiro se levantó temprano y la encontró igual, con los ojos abiertos y los nudillos apretados alrededor de la taza. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó, sin rodeos. Luz lo miró largo rato, como si por primera vez viera en su hijo a alguien capaz de comprenderlo todo. «Voy a hablar, Ramiro. No puedo seguir callando», dijo, con una voz suave, pero tan firme que ni el miedo la pudo quebrar. Ramiro la abrazó, sintiendo el temblor de su madre, pero también la fuerza de alguien que por fin deja de huir. La noticia corrió rápido. Luz fue la primera en llegar a la comisaría del pueblo, la cara pálida, pero el paso decidido. El comisario la miró sorprendido al verla cruzar la puerta a media mañana, con la carta y la medalla en la mano. «Vengo a denunciar lo que pasó hace años en la estancia», dijo,
con la voz tan clara que todos los que estaban ahí se dieron vuelta a mirar. El silencio fue absoluto. El comisario bajó la vista, asintió despacio y empezó a anotar, pero todos sabían que esa confesión iba a abrir heridas que nunca terminaron de cerrar. En el pueblo, la gente se agrupaba frente a la plaza, murmurando entre ellos. Algunos apoyaban a Luz en voz baja, otros, temerosos, la miraban de lejos como si denunciar fuera un acto peligroso. Los peones de la estancia también estaban divididos. Unos querían justicia, otros solo querían que todo siguiera igual. Ernesto, al enterarse, salió de la cantina dando portazos, furioso. Buscó a Luz por la calle, pero ella no se escondió. Lo miró de frente, sin bajar la mirada. «No hay vuelta atrás, Ernesto. Ya lo saben todos», dijo Luz. El hombre se quedó quieto, los puños apretados, tragándose el orgullo. «Nos vas a arruinar a todos», murmuró, pero Luz no retrocedió ni un centímetro. Esa tarde, Ramiro fue a ver a Sombra, que relinchaba inquieto, percibiendo el nerviosismo que flotaba en el aire. Ramiro acarició su cuello, le habló bajito. «Ahora sí, amigo, ahora todo va a cambiar». Carmen llegó al establo, la cara preocupada. «¿Crees que hicimos bien, Ramiro?», preguntó, como si necesitara la aprobación del niño. «Sí, doña Carmen. Aunque duela, la verdad es mejor que este silencio», contestó Ramiro convencido. Por la noche, Luz volvió a casa. La sala estaba oscura. El silencio era denso pero diferente. No era miedo, era la calma después de una tormenta. Se sentó junto a Ramiro, lo miró a los ojos y le acarició el cabello. «Quizá ahora no lo entiendas, hijo, pero algún día vas a estar orgulloso de no habernos quedado callados», susurró. Afuera, una brisa cálida cruzó el campo, como si hasta la tierra suspirara aliviada. Luz sabía que la decisión traería consecuencias. Viejos amigos se alejarían, habría desprecio y dudas, tal vez incluso peligro. Pero también sabía que por primera vez en mucho tiempo podía mirarse al espejo y no bajar la vista. Ramiro la abrazó fuerte, y en ese silencio compartido, madre e hijo sintieron que aunque el camino sería duro, ya no había nada que pudiera volverlos a encadenar. Porque cuando una madre decide romper el silencio, todo el mundo alrededor empieza poco a poco a despertar. El día después de la denuncia fue distinto. Ramiro sintió que la casa era más grande, que el aire era otro. Aunque la tensión seguía, algo dentro de él se había despertado. Ya no era solo un niño callado a la sombra de los adultos. Ahora llevaba dentro el peso de la verdad, pero también una fuerza nueva. En la escuela, los compañeros cuchicheaban. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo y uno que otro con burla. Ramiro, por primera vez, no bajó la cabeza. Cuando le preguntaron si era cierto todo lo que decían sobre la estancia y la carta de Matilde, respondió claro: «Sí, es verdad, y está bien que todos lo sepan. Hay cosas que nunca debieron esconderse». La maestra, doña Silvia, le puso la mano en el hombro al salir del salón. «A veces, ser valiente no es gritar, Ramiro, sino animarse a decir la verdad cuando nadie más se atreve», le susurró con una sonrisa triste. Esa tarde, el pueblo organizó una reunión en la plaza. Había murmullos, gestos de nerviosismo y rostros tensos por todos lados. Luz Firme tomó la palabra delante de todos y Ramiro la acompañó sin soltarle la mano. Cuando terminó de hablar, hubo un silencio espeso. Nadie aplaudió, pero nadie se fue. De pronto, Ramiro dio un paso al frente, la voz temblándole pero sin perder la fuerza. «Yo no quiero vivir con miedo», dijo mirando a los peones, a los vecinos, incluso a Ernesto, que lo observaba desde el fondo. «Lo que le pasó a Matilde no se puede quedar así. Sombra estuvo esperando todos estos años, igual que nosotros. Ya no quiero callar, no tengo miedo». La confesión dejó a todos helados. Incluso Carmen, desde un costado, lloraba en silencio, orgullosa de verlo hablar tan firme. Esa noche, Ernesto fue hasta la casa, borracho y furioso. Golpeó la puerta con el puño cerrado.
Luz se preparó para lo peor, pero Ramiro la detuvo y fue él quien abrió. ¿Vienes a asustarnos?, preguntó el niño, con un tono que ni él sabía que tenía. Ernesto lo miró fijo, buscando intimidarlo, pero al ver que Ramiro no retrocedía, bajó la vista, derrotado. «Yo no quería esto, solo quería que todo siguiera como antes», murmuró, tambaleándose. «Las cosas no pueden seguir igual si estuvieron mal», dijo Ramiro tranquilo. «Tal vez algún día puedas contarlo todo, no solo para nosotros, para ti también». Ernesto no respondió, solo se fue caminando lento bajo la lluvia. Al día siguiente, Ramiro volvió al establo, donde Sombra lo esperaba inquieto. Le quitó la cadena con manos firmes, acarició su lomo y se sentó junto a él en el heno. «Ya está, Sombra. No tienes que tener miedo. Vamos a estar bien». El caballo, libre por primera vez en años, relinchó y le lamió la mano. Ramiro sintió que una parte de él se soltaba junto con la cadena. Antes de dormir, Ramiro se acercó a Luz, que bordaba en silencio en la sala. «Gracias por no dejarme solo, ma». Luz lo abrazó, sonriendo a través del cansancio. «Ahora tú me cuidas a mí, Ramiro». Esa noche, la casa no fue la misma. La voz de Ramiro, firme y limpia, había roto no solo el silencio del pueblo, sino el suyo propio. Afuera, bajo la luna, Sombra daba vueltas en el corral, respirando por fin el aire de la libertad. Y aunque el futuro seguía lleno de incertidumbre, madre e hijo sabían que juntos podían enfrentar cualquier verdad. La calma aparente en el pueblo duró apenas un par de días. Las autoridades llegaron en una camioneta polvorienta, bajando con carpetas, libretas y miradas serias. Los peones murmuraban por los pasillos, las señoras se asomaban tras las cortinas y los niños corrían al patio, intrigados por el revuelo. El comisario fue el primero en hablar con Luz. Le pidió que contara todo de nuevo, esta vez con más detalles. Ella, con Ramiro a su lado, relató todo: la desaparición de Matilde, los rumores sobre las peleas clandestinas, la historia de Sombra y la cadena, la carta, la medalla, los silencios y el miedo. Cada palabra era una piedra más en el camino de los que antes mandaban en la estancia. Afuera, los curiosos se agrupaban. Ernesto, mientras tanto, desapareció. Nadie lo vio salir, nadie supo si se escondió en algún rancho lejos del pueblo o si tomó el tren de madrugada como los que se van para no regresar jamás. El rumor era que había dejado una nota, apenas un «lo siento», manchado con lágrimas y tierra. Las preguntas de los agentes no daban respiro. Buscaron papeles viejos, hablaron con los peones más antiguos, revisaron la casa grande de la estancia y hasta fueron a ver a doña Carmen, que les contó su verdad sin miedo mientras preparaba café para todos. El pueblo entero parecía despertar de un largo letargo. Ahora sí, todos tenían algo que decir. Se escuchaban historias de apuestas clandestinas, amenazas, noches de gritos y carreras por el campo. Cada vez que alguien mencionaba a Matilde, el silencio se hacía más denso, pero también más lleno de valor. Una tarde, un peón llegó corriendo al pueblo. Dijo que había visto a Ernesto cerca del arroyo, solo, sentado en una piedra, con la cabeza gacha. Cuando lo llamaron, no respondió. Algunos quisieron acercarse, pero él les pidió que lo dejaran tranquilo. Ramiro escuchó el chisme en la panadería. Se quedó pensando si debía ir a buscarlo, si era posible que aún, después de todo, Ernesto necesitara perdón. Pero la voz de Luz le recordó que, a veces, dejar ir también es un acto de justicia. Las investigaciones avanzaron lento, pero seguro. El comisario encontró pruebas de las peleas y descubrió registros con el nombre de Matilde en una libreta vieja, junto a fechas y deudas saldadas. Alguien del pueblo, en un acto de valor, entregó una foto antigua. Matilde sonriente junto a Sombra, la medalla colgando de su cuello. La imagen circuló de mano en mano. El pueblo entero vio por fin el rostro de la chica a la que le debían tanto silencio y tanto miedo. Un día, Ramiro regresó al establo
y por primera vez encontró la puerta sin llave y a Sombra caminando libre por el corral, la cabeza alta, el lomo brillante al sol. Carmen lo esperaba sentada en el pasto. «No importa dónde esté Ernesto», dijo con una mezcla de tristeza y alivio. «Lo importante es que ya no estamos encadenados». Ramiro acarició el lomo de Sombra, sintiendo que en ese instante toda la historia de la estancia empezaba, por fin, a sanarse. Afuera, el pueblo seguía con su rutina, pero ya nada era igual. Ahora, cada quien tendría que decidir cómo vivir con esa verdad. Pero una cosa era clara: la oscuridad había perdido su poder. El miedo, poco a poco, se iba transformando en memoria, y la memoria en fuerza para no volver a callar jamás. El sol de la tarde caía tibio sobre la estancia, tiñendo de dorado los álamos y los campos que empezaban a sanar sus heridas. Ramiro se asomó por la ventana y vio a Sombra caminando inquieto dentro del corral. El caballo, después de días de incertidumbre y encierro, levantaba la cabeza y respiraba profundo, olfateando la libertad que tanto tiempo se le había negado. Luz entró en la cocina con la determinación marcada en los ojos. «Hoy es el día, Ramiro», dijo, mirando a su hijo y luego a doña Carmen, que estaba sentada terminando de bordar un pañuelo. «Ya no hay nadie que lo impida». Ramiro sintió una mezcla de emoción y nervios. Cruzaron el patio juntos, los tres, como si estuvieran a punto de abrir la puerta de un secreto guardado por demasiados años. En el corral, Sombra relinchó al verlos. Luz abrió el portón despacio. Carmen acarició el cuello del animal y Ramiro, con manos temblorosas, soltó la última hebilla de la vieja cadena. Por un segundo, Sombra se quedó quieto, dudando, como si no creyera que la libertad era posible. Ramiro dio un paso atrás y levantó la mano, invitándolo a salir. «Vete, amigo, ya eres libre», le susurró. El caballo olfateó el aire, miró a Carmen, a Luz, a Ramiro, y luego, con un brinco inesperado, cruzó el portón y galopó campo adentro, alzando polvo y esperanza a cada paso. Carmen no pudo contener las lágrimas. Se apoyó en la cerca y vio cómo Sombra se perdía entre la hierba alta, corriendo con una fuerza que parecía imposible en un animal que había conocido tanta tristeza. «Matilde estaría feliz», dijo, la voz rota pero llena de alivio. «Ese caballo nunca fue solo suyo, fue de todos los que alguna vez soñamos con una vida mejor aquí». Luz abrazó a Carmen y Ramiro se sumó al abrazo. Por primera vez, el dolor compartido los hacía sentir menos solos. Al caer la noche, el pueblo entero supo que Sombra era libre. Algunos miraron por la ventana con recelo, otros con una sonrisa tímida. Los niños corrieron al campo, esperando ver al caballo galopando contra la última luz. En la casa, Luz encendió una vela en la ventana, símbolo de las almas que no regresaron, de los que sí, y de la promesa de nunca más volver a callar. Esa madrugada, Ramiro salió en puntas de pie hasta el portón. Vio a Sombra a lo lejos, bajo la luna llena, pastando tranquilo, dueño de su destino. «Gracias, Sombra», susurró, «por enseñarnos a no tener miedo». En su pecho, Ramiro sintió una calma que nunca había conocido. Ya no era solo la historia de un niño y un caballo, sino la de un pueblo entero aprendiendo a liberar sus propias cadenas. Y mientras la brisa de la noche traía nuevos olores, nuevos sonidos, Ramiro supo que, aunque el camino no sería fácil, la libertad, la de Sombra y la suya propia, ya nadie se la podía quitar. La noticia de la libertad de Sombra corrió como el viento por el pueblo. Durante días se habló en las casas, en la tienda, en la plaza. Para algunos fue solo el final de un misterio viejo. Para otros, un símbolo de todo lo que debía cambiar en la estancia. Pero el verdadero cambio se notaba en las cosas pequeñas. Los saludos en la calle, la mirada más suave de los peones, el silencio menos pesado en las noches. Una mañana, Ramiro salió temprano al campo, con la esperanza de ver a Sombra. Caminó entre el pasto mojado, sintiendo el sol tibio en la cara y el canto de los pájaros en los álamos.
A lo lejos, vio la silueta del caballo galopando junto a la arboleda, la melena negra flotando como una bandera. Era libertad en movimiento, puro y simple. Ramiro se quedó quieto, admirando la escena. Supo, en ese instante, que todo lo vivido había valido la pena, que cada pregunta, cada miedo enfrentado había llevado hasta esa mañana luminosa. En la casa, Luz preparaba pan casero y tarareaba una canción de cuando era niña. Ramiro entró y la abrazó sin decir palabra. Ya no hacía falta explicar el alivio que sentían. Era una paz nueva, rara pero real. Por la ventana, ambos vieron a Carmen llegar con una canasta de manzanas y una sonrisa franca. «Hoy el pueblo huele distinto», bromeó la vecina. Como si alguien hubiera abierto todas las ventanas y por fin entrara aire limpio. Luz le ofreció té y las 3 generaciones se sentaron juntas, sabiendo que la historia, aunque marcada, ya no les pertenecía solo a ellas. Ahora era parte del futuro. El comisario, en una ronda por el pueblo, se acercó a la estancia. Habló con los peones y prometió que de ahora en adelante todo sería diferente. La verdad ya no se entierra. Aquí nadie vuelve a desaparecer, ni persona ni animal. Los hombres asintieron, algunos con dudas, otros con esperanza. Ramiro escuchó esas palabras desde el portón. Se sintió orgulloso, pero también responsable. Sabía que la justicia no era cosa de un solo día. Sería un trabajo largo, pero por primera vez el pueblo quería intentarlo. En la escuela, Ramiro notó que algunos niños se le acercaban con respeto, preguntando por Sombra, por Matilde, por el coraje de hablar cuando nadie más se atrevía. Ramiro compartía lo que sabía, sin adornos ni exageraciones, y escuchaba a los demás. Incluso los adultos lo saludaban diferente, reconociendo su valor y el de su madre. La relación con Luz también cambió. Ya no había silencios entre ellos, sino charlas largas al anochecer, caminatas por el campo y sueños compartidos. La herida no se borró, pero ahora era cicatriz y no herida abierta. Al atardecer, Ramiro salió al campo una vez más. Sombra lo esperaba cerca del arroyo, moviendo la cabeza como si lo llamara. El niño se acercó, acarició el hocico del caballo y juntos miraron el horizonte. Ramiro pensó en Matilde, en todo lo perdido y en todo lo ganado. Sabía que su historia apenas empezaba, que siempre habría preguntas y que el pasado nunca se borra por completo. Pero también entendía que, al final, la libertad y el amor por la verdad siempre encuentran la forma de abrir nuevos caminos. Y mientras Sombra galopaba libre bajo la última luz del día, Ramiro, Luz y Carmen miraron hacia el futuro con la certeza de que ya nada sería igual y que por fin tenían derecho a comenzar de nuevo. A veces, romper el silencio es el acto más valiente y necesario para sanar. Hay historias que, como Sombra, llevan años encadenadas en lo más profundo de un pueblo o una familia, esperando que alguien se atreva a liberar la verdad. Porque solo enfrentando nuestros miedos, recordando a quienes ya no están y abriendo el corazón a la justicia, es posible transformar el dolor en esperanza y dar inicio a nuevos caminos. ¿Te conmovió la historia de Ramiro, Luz y Sombra? Cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más el alma, o comparte si alguna vez sentiste que tu voz podía cambiar algo grande. Dale like si crees que juntos podemos romper cadenas de silencio y sanar heridas antiguas. Comparte este video para que más personas encuentren valor en su propia historia y sepan que no están solas. Y si quieres seguir sintiéndote parte de esta comunidad de valientes que buscan la verdad y el sentido, suscríbete al canal. Cada suscripción es un paso más para seguir contando historias que inspiran, conmueven y tal vez nos ayuden a empezar de nuevo. ¿Listo para la próxima historia? Aquí te esperamos.